de la Reserva Federal y también qué podemos esperar del panorama macroeconómico en Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investments. Bienvenido, Alberto, qué gusto recibirte en el estudio. Raquel, mil gracias por tener el programa, un placer estar contigo. Muchas gracias. Pues quisiera empezar con tu lectura de estos nuevos datos. Obviamente no tenemos tanta visibilidad por el shutdown que hay en Estados Unidos, pero bueno, la Fed describe una economía que se mantiene estable, sin muchos cambios al parecer, con un empleo estable también, pero con cierta desaceleración. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué lectura le estás dando a la economía? Si estamos viendo una economía saludable, resiliente o quizás una que empieza a quedarse sin impulso. Pues mira, yo veo a la economía de Estados Unidos como una economía de tres tiempos. La que está volando es la de inteligencia artificial. Solamente para que la audiencia sepa esto. Solamente en inversión atada a la infraestructura de inteligencia artificial es el 1% del Producto Interno Bruto. O sea, si no pasa nada más en Estados Unidos, sino todo está normalito, la economía crece 1% por Artificial Intelligence. Entonces eso está volando y está generando mucho bienestar y mucho movimiento en la economía. La segunda parte de la economía es la del consumidor, que está dividida en dos partes. Yo le digo, la parte de American Express, que le va muy bien porque tiene unos ingresos muy altos, tiene inversiones en cripto, tiene inversiones en el mercado, y la otra, la participación de Mastercard, que son las personas que tienen menos ingreso, que viven de la quincena. Y esa población está en una situación mucho más difícil. Y la otra, que sí está en recesión, sigue estando en recesión, es el sector inmobiliario. Claro. O sea, Raquel, el sector inmobiliario en Estados Unidos en este momento está viendo una crisis bastante importante de actividad. ¿Lo ves como el sector más vulnerable? Sin duda alguna, porque además realmente es muy complicado. Mira, para una familia, supongamos, un Alberto Bernal de 32 años, 33 años, que se quiera comprar un apartamento en Nueva York o en Miami, imposible. O sea, puedes rentar, o si tus padres te ayudan con la cuota inicial, de golpe lo puedes conseguir, lo puedes comprar. Pero hasta que no bajen las tasas de interés de las hipotecas, va a ser muy difícil que la gente joven pueda volver a comprar predios, ¿no? Claro, y también además de estos sectores que han tenido más presión, vemos que las presiones inflacionarias continúan, sobre todo en servicios, en vivienda también. ¿Qué tan cómodo puede sentirse Powell con este escenario antes de considerar pues un recorte más agresivo próximamente? Pues mira, en esa parte yo sí la veo mucho más tranquila, ¿sabes? Porque sí ha habido un efecto de los aranceles en la inflación. Lo hemos visto en los productos, en la indumentaria, en los carros usados. Hemos visto más o menos 40 puntos básicos de presión en la inflación total en Estados Unidos atado a los productos, que es mucho porque los productos es una parte menor del índice de los precios del consumidor. La parte más importante de los índices de los precios, del precio del consumidor es la parte médica y la parte de arrendamiento. La parte médica está más complicada porque también ha tenido una reaceleración y esa es la parte que nos preocupa a nosotros los analistas. Pero la parte de arrendamiento, que es la más importante, si la econometría funciona, que yo sigo pensando que tiene que funcionar, Raquel, el 2026 va a ser un año en que va a colapsar la inflación atada a los arrendamientos. Yo la veo en la mitad del 2026 creciendo al 0% año a año y eso es el 40% del índice. Entonces yo creo que el mercado está sobredimensionando el efecto inflacionario de los Trumponomics. Y también esto tiene que ver con el tono que están tomando ciertos empresarios respecto a nuevas contrataciones, sobre nuevas inversiones. ¿Crees que esto podría anticipar una moderación más clara en la demanda interna hacia fines de año? Esa es la parte que me preocupa a mí más. Mira, es muy difícil pronosticar el número de empleos, pero es mi trabajo. O sea, a mí me toca hacer eso y a veces el último mes nos fue bastante bien porque pronosticamos ADP, como no se publicó en On-Farm Payrolls, se publicó ADP y nosotros dijimos que iba a salir negativo y efectivamente salió negativo. Eso es preocupante porque no quieres ver números negativos, pero no es un problema de que estén despidiendo gente en Estados Unidos, sino que se están contratando menos personas, por lo que dices tú, porque los industriales están teniendo una visión un poco más cauta y entonces cuando quieren contratar a alguien dicen, no, esperemos más bien y no contratemos. Pero si tú tienes a tu planta trabajando, no está saliendo de nadie, porque todavía te acuerdas de cuando te quedaste sin empleados durante la reapertura después de COVID. Que no, básicamente en Estados Unidos no se conseguía un cocinero, no se conseguía un mesero, no se conseguía una persona para trabajar en una fábrica. Era impresionante la cantidad de demanda de empleo que había en ese momento. ¿Y esto crees que aterrice más bien hacia 2026 o también vamos a seguir viendo estos efectos por lo que resta del año?
Yo creo que vamos a seguir viendo esto por lo que resta del año y lo que creo que va a pasar es que en el 2026, mira, en XP pensamos que para julio del 2026 ya la Reserva Federal ha disminuido las tasas de interés por debajo del 3%. Si no nos equivocamos en eso, Raquel, muy seguramente la segunda parte del 2026 vamos a ver algo de recuperación de la actividad, en gran parte por el inmobiliario, claro, porque ya bajan las hipotecas y entonces la gente la gente sigue viviendo, por más caro que esté un apartamento, la gente se casa, la gente decide tener hijos, etcétera, y pues hay movimientos inmobiliarios. Finalmente, quisiera preguntarte también, Alberto, ¿cómo ves también el tema del cierre de gobierno de Estados Unidos, que obviamente está incidiendo pues no solamente en los datos clave de la economía de Estados Unidos, pero también en pues, la vida y los salarios de miles de funcionarios públicos? ¿Y qué señales también deberían de estar leyendo de este tema y de otros de la economía, como los datos que se publicaron hoy, tanto inversores como mercados emergentes como México? Pues mira, yo te confieso una cosa, yo he escrito 2 cosas sobre el shutdown, porque me han tocado creo que 17 ya. Sí, claro. Esto ha pasado tantas veces que ya es como el cuento del pastorcito con el lobo y las ovejas. Esto ha pasado 1000 veces y esto se pone mal si no hay una solución, digamos, en unos 2 meses. Okay. Pero si esto se arregla la próxima semana o dentro de 2 semanas máximo, que yo creo que es el máximo posible, porque si no le pagas a los empleados públicos, en algún momento la gente comienza a pasar hambre. Y ahí es donde ya la presión política es muy grande. Entonces yo creo que esto se va a arreglar. Si yo fuera a hacer una apuesta, yo digo que se arregla para la mitad de la próxima semana. Antes del 1 de noviembre. Antes del 1 de noviembre. Muy bien, pues seguiremos pendientes de cómo evoluciona esto. Por lo pronto, gracias como siempre por tu análisis, Alberto. Muchísimas gracias por tu